Florencia Canali de Argentina. Qué placer y honor, por fin se nos da esta conversación en la ciudad preciosa de Buenos Aires. Aquí estamos, aquí te recibimos, Lustela. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Florencia Canali nació en Mar del Plata, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es periodista y trabajó en diversos medios como Noticias Live, Gente, 7 Días, 23, Infobae, entre muchas otras. Pasión y Traición, una publicación de Planeta, fue su primera novela en el 2011 y es un bestseller indiscutido que lleva publicadas más de 10 ediciones. ¿Cómo es que una autora va por 10 ediciones de una novela? 11. Muy bien. 11 ahora. Bueno, es autora de otros 9 éxitos editoriales y Florencia se ha convertido en un referente ineludible dentro del género de la novela histórica. No solo en la Argentina, la tuvimos en Colombia en Filbo 2026, sino también en el resto de Iberoamérica. Entonces, con Bastarda estuve en Bogotá, ahí nos conocimos un ratito, y acaba de salir otra novela mía que se llama El Diablo, pero Manuelita Sáenz aún me tiene envuelta en su halo y no puedo dejarla de lado. Incluso mi última novela también aparece porque me he dedicado hasta ahora a contar el proceso independentista de América. Y entonces, bueno, varios países de este continente han tenido hombres y mujeres, de las que se ha hablado un poco menos, importantes y fundamentales. Y en este caso, en el caso de Bastarda, ni qué hablar, su protagonista, Manuela Sáenz, ¿no? Una mujer fundamental para nuestra historia. Una mujer fundamental para la historia de Hispanoamérica, porque hasta allá ocurre. Y si nos extendemos un poco más, pues implica a las mujeres del mundo. ¿Qué ocurre cuando Florencia Canali hace una cosa increíble? Y es recordarnos en Antonio y Cleopatra al gran William Shakespeare para decir que quiero saber el límite del amor que puedo inspirar. Porque en ese baile, donde Manuela conoce a Simón Bolívar, que era un bailarín, un coqueto, y un seductor impresionante, saca a bailar esta mujer que estaba con su marido, con su hombre de apellido inglés, Thorne. Y bueno, ¿qué sucede? Y sucede exactamente, ¿qué puede inspirar a este hombre? Un hombre que estaba cosiendo la libertad de América, nada menos. Y bueno, explotaron los planetas, yo creo. Mientras te escuchaba, vuelve a conmoverme y a ponerme la piel de gallina esta historia que no me suelta, y esta mujer que no me asalta constantemente. Y sí, por supuesto, esta muchacha casada con un inglés, como correspondía a aquellos tiempos, de elegir un buen candidato, ¿no es cierto? Ella era una hija ilegítima de un español con una señora ecuatoriana que tuvo, en todo caso, la suerte de que ese padre la asistiera y la educara y pagara por su educación. Pero bueno, debía seguir los lineamientos de ese padre. Los lineamientos de ese padre fueron que se casara con James Thorne, un importante comerciante inglés que le daría una vida. Y que aparentemente le daría un nombre, que jamás, ¿no? Esa carta final de Manuela Sáenz que le envía a su marido
hombre aburrido que ni de tus chistes te ríes, ¿no es cierto? Le dice. Pero bueno, este hombre ni de tus chistes te ríes, ¿no? Porque ella se aburría con ese hombre. Pero bueno, se casó y me parece que ese hombre le sirvió de salvoconducto para hacer lo que le antojara, ¿no? Y entonces, en ese viaje, en ese regreso a Quito, ella vivía en Lima con su marido, con un lindísimo pasar, con una buenísima vida, pero había conocido Manuela las mieles de la política, y eso fue lo que a ella le cambió la vida. Claro. Le cambió la vida. Decidió que quería formar parte de las huestes independentistas, se transformó en espía, se transformó en todo lo necesario. En todo lo necesario para colaborar, ¿no? Con la revuelta y con la revolución. Tiene, yo diría, la suerte, tal vez Simón Bolívar tiene la suerte de conocerla. Mucho mejor. Lo voy a dar vuelta. De conocerla y de escribirle. Por supuesto. Escribirle, porque las cartas entre los dos son realmente fundantes, te diría, de casi una, digamos, la novela epistolar que existió en el siglo XIX. Sí. Podría haber sido casi una novela epistolar. Sí. Literatura fundacional, exactamente. Que tenemos espléndidos ejemplos en América. Por supuesto. Incluso las de Simón y Manuela están en antologías donde también están las de Napoleón y Josefina, digamos, son unas cartas fascinantes de dos personas eruditas, elegantes, calientes. Claro. Hay momentos en los que Madre Santa, ¿no? Porque además él era realmente un hombre muy preparado. Ella también, ¿no? Leía y escribía latín, igual que él. Él intenta seducirla con unas palabras, con un recitado de Plutarco, y ella casi que se le ríe, porque ella, me querés seducir, ahora vas a ver. Y ella le retruca de igual a igual. Una mujer fascinante que por supuesto queda deslumbrada con ese hombre que era casi Apolo en ese momento, claro. Hace su entrada triunfal en Quito, ella le arroja esa corona de laureles desde el balcón de la residencia de don Juan Larrea, él levanta la vista porque le pegan la cara, ella se ruboriza y después a la noche son introducidos en el baile y ahí empieza, digamos, el mundo se detiene. Y ellos dos empiezan a cortejarse. Y aquí empieza una historia de amor, diría una historia de pasión y complicidad, como no hubo otra. En América no hubo otra. No hemos historiografía, los novelistas no han llegado a una historia tan concreta como la que tuvieron Manuela o como la que tuvo la Malinche con Juan Cortés, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es particularmente intensa. Esta es intensa porque además, bueno, son, diría incluso camaradas, no solamente amantes, donde, digamos, son largas madrugadas de conversación. Qué mejor. Por supuesto lo otro también. Pero eran cómplices. Él la respetaba intelectualmente como no había respetado a otra mujer. Claro, porque es que se analiza muchísimo en esas personalidades masculinas que no hay una postura de igualdad frente a la mujer, incluso que aman. Por supuesto. No la hay. Por supuesto. No la hay. Bueno, Ricardo Palma, ¿no es cierto? Habló precisamente de Rosita Campuzano y Manuelita Sáenz como una mujer Campuzano y la otra como mujer varón, porque era de armas tomar, algo extraño para las mujeres, pero Manuelita no tenía ni la más mínima intención de cambiar o modificarse, digamos. Hablo por los feminismos en la actualidad, digamos, en el siglo XX y demás. Esta mujer
estaba muy contenta con ser como era, y sí era una mujer desafiante, no contra los hombres, sino contra la sociedad entera. Claro, es que no había feminismo Exacto. tan socializado. No, por un lado, no. eran muy privados, ¿no? Absolutamente. Y el machismo tampoco como, digamos, como una construcción también, digamos, más, digamos, posterior. Los hombres ocupaban su lugar, las mujeres el suyo, y ahí no había nada para discutir ni pensar. Sin embargo, está Manuela Sáenz, una diferente, una mujer de avanzada, una precursora, sin saberlo, sin ocurrírsele, porque hombres y mujeres la miraban de costado, con mucho prejuicio, y ella sigue oídos sordos a esto, ¿no? Una mujer temeraria, muchas veces imprudente, pero que incluso vivió más que todos estos tipos, ¿no? Todos estos hombres murieron antes, y ella va y con su nana, con su compañera de siempre, escribe hasta el último instante de su vida. Es una mujer. Qué privilegio poder escribir hasta el último instante de su vida. Y además en la pobreza más absoluta, sí, sobreviviendo a la hostilidad, ¿no?, de los enemigos de Bolívar, porque ha muerto Bolívar, ella se convierte en la enemigo pública número uno. Santander la persigue, el resto la persigue, ella hace lo que puede, termina exiliada, ¿no es cierto?, con sus esclavas. Claro, después de la conspiración septembrina, todo lo que va después, que es la historia misma incluso de la literatura Estado-Nación, de la América en la que habitamos. ¿Qué pasa? Está todo descrito aquí. Y además, este afán de silenciar su figura durante tanto tiempo, durante tantísimo tiempo, esta decisión que se concreta, ¿no?, de oscurecerla, de opacarla, de invisibilizarla, de matarla nuevamente, ¿no es cierto? Hasta que empieza la investigación, el revisionismo de la historia, y termina siendo una de las mujeres, si no la más importante, como bien decía, de Iberoamérica, una mujer fundamental, la libertadora. Yo me atrevo a provocar, como me gusta tanto como Manuela, a decir que si no hubiera sido por la libertadora, no sé el destino de los libertadores de América. Hubo 3 libertadores, pero también hubo una libertadora. Claro. Fundamental, ¿no es cierto? Le salva la vida 2 veces a Bolívar, se expone a todo, ¿no? Lo planea todo. Le dice este sí, este otro no, ¿no es cierto? Digamos, por supuesto era una mujer que no encontraba obstáculos ni fronteras para lo que decía. Muchas veces Bolívar no podía más con ella, se la sacaba de encima para luego volverla a Manuela Benamí, y ella iba. Y ella iba siempre, yo no lo entiendo. Yo tampoco. Yo no iría, yo no sé. Y esa escena, sí, yo no iría. En la quinta, en las afueras, cuando ella descubre ese arete de otra. Mamita querida. Sí. Dice, lo avanza, y él tiene que quedarse encerrado durante 7 días de lo que lo arañó, lo mordió, lo golpeó, porque era un espanto, no eran heridas de guerra, eran heridas de otra guerra. De la otra guerra. Y era tal la vergüenza para Bolívar mostrarse lastimado por esta mujer, que además le pedía perdón. Ella lo castigó durante mucho tiempo, no lo perdonó. Después lo perdonó porque lo perdonó siempre. Era su forma de amarlo también. Exactamente. Ella sabía con quién estaba. Y él sabía con quién estaba. Porque, digamos, ella no era una muchacha modosita y que se quedara callada y quieta. Él queda fastuado con esta mujer porque era este tipo de mujer, de una intensidad enorme y de un abismo. Era peligrosa, era peligrosa, por eso era fascinante. Provocadora,
¿no? En ese momento, ¿no? Temeraria. En el Tequendama, cuando está a punto de tirarse. Se ha retirado por ahí. Claro, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando pone el cuerpo, cuando van a buscarlo a Bolívar y ella le dice que se tire por la ventana, ¿Sí? ahí estuve yo, que me llevaron a hacer esa recorrida, era el palacio, hoy es Cancillería, claro. me abrieron las puertas y me dejaron pasar por ese camino, claro, por donde ella había caminado, claro, por donde, y después esa ventana, ¿no? Tengo una foto, por supuesto, la ventana que aquí, ¿no? Se tiró el Libertador. Claro, a mí ¿cómo no amar nuestra historia? ¿Cómo claro. no quedar capturada y diría como el aire que respiro, volver una y otra vez a nuestro pasado, que es nuestro origen y que es la confirmación de lo que somos hoy. Claro. Bueno, bastarda. No es de familia de nobles, no tiene claramente algo que se escribe en una palabra concreta que ha marcado la historia de la humanidad, por ejemplo, que en un diccionario monumental como el Covarrubias, si vamos a buscar la palabra patrimonio, aquello dice todo lo que opera en el mundo por línea masculina, exclusivamente. Y aquí aparece esta bastarda que le voltea la vida a este hombre de una manera increíble y encontramos una novela en todas sus páginas dialogada. A mí me parece un ejercicio brutal que en cada página exista una pregunta, una insondable pregunta. ¿Cómo? Bueno, fue un trabajo, así me gusta trabajar, ¿no? Fue un trabajo denodado, profundo, de investigación, de búsqueda, y en este caso, digamos, de un compromiso diferente, porque yo estaba bastante más acostumbrada a la investigación del Río de la Plata, que es lo que tengo más a mano. Aquí yo debía realmente tomármelo muy a pecho y muy en serio, y la historia de la Gran Colombia y, digamos, de Bolivia para arriba, sí. Que es donde sobre todo... La Gran Colombia, sí. Exactamente. La Gran Colombia. Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Venezuela. Y hoy Panamá, que era parte claro. de Colombia. Es una historia sí. fascinante, pero mucho más compleja que la nuestra. Sí. Mucho más compleja. Sí. Sobre todo... Digamos, unas paralelos, por ejemplo, entre San Martín y Bolívar. Exacto, y sí. que yo terminé de entender muchas cosas más, ¿no? De nuestra historia, y seguramente me aparecieron nuevas preguntas. Eso es lo que a mí me gusta con mis investigaciones, con mis novelas, la aparición de nuevas preguntas, ¿no? Para mí la vida es una eterna pregunta, que encuentra respuestas y seguramente nuevas preguntas. Esta es nuestra historia que nos habla de una patria grande o de una necesidad de armar un continente hermanado por un idioma, por una emancipación de España, que tal vez muchas veces me pregunto, debiera volver, ¿no? Cuando a veces dudamos en el presente, hay que recurrir inmediatamente a estos hombres, a estas mujeres, que no dudaron ni un instante de lo que debían hacer. Sabían muy bien quién era el enemigo. El enemigo nunca estaba dentro, el enemigo estaba afuera. Pienso por supuesto en Manuela, que seguramente estaba rodeada de enemigos, pero que supo que debía pelear hasta el final para defenderse y con esto defender
al Libertador, que era su amor, pero que además era el hombre que les iba a dar, en todo caso, esto era lo que ella pensaba, una vida a América, una nueva vida, una identidad. Un futuro, exactamente, un futuro, digamos. Para ella, antes de Bolívar, su territorio era una tierra sin futuro, era como un presente que se acababa y no más, ¿no es cierto? Bueno, ella fue una mujer tan despierta que vio todo esto. Y yo creo que precisamente su marca, que es lo ilegítimo, la ilegitimidad, claro, es lo que la empuja hacia adelante, sí, la empuja para demostrarse y demostrarle al mundo su legitimidad, que es la de América. Sí. Es una mujer fascinante que yo recomiendo y que por supuesto todos la conocen, pero nunca está de más volver a ella. Creo que todos los días la estamos descubriendo. Sí, un poco, sí. La estamos conociendo un poco, la estamos incluso inventando de nuevo. Exactamente, la hemos convertido en un mito, y bienvenido sea. Bienvenido sea. Muy bien. Pasa otra cosa en esta novela bastante interesante, son las estrategias, las maneras, la creación, el conjunto de muchos discursos que es una novela, ¿verdad? En una novela, ya lo dijo Carlos Fuentes, puede caber todo. Y cabe todo si lo intentamos. Para algunos eso es muy pretencioso, pero ahí vamos. Aquí hay una relación muy intensa con lo que se llama crónica novelada. Sí. El uso de las fuentes, ese maridaje entre una investigación, entre una apuesta comunicacional que lleva esta historia un poco más allá. Que está, por supuesto, basada en los documentos que dejó Simón Bolívar, que son infinitos, sí, sus cartas, que son infinitas, hablo de la política, ¿no? Sí. Sí, si leemos una carta como la de Jamaica, pues... Por supuesto, o las declaraciones de tal o cual independencia, o que eso, digamos, hay volúmenes y volúmenes de sus escritos, de su pensamiento, de los documentos, de los nombramientos, digamos, por ejemplo, cuando se la nombra, cuando Sucre la propone para nombrar la capitana, y entonces tenemos la suerte en estos tiempos, tenemos algunas desgracias en estos tiempos, pero la suerte de tener archivos, aquí Archivo General de la Nación, supongo que en América debe haber otro tanto, donde damos cuenta de estos documentos que están digitalizados, incluso podemos ver las firmas de estas personas, que lo hace, para mí, fascinante. Entonces, por supuesto, eso en mis 11 novelas, eso es una reproducción que está, digamos, en general está en bastardilla cuando son escritos originales, a veces trabajados desde la ortografía, porque la ortografía era otra, y para que no se haga complejo. Y depende mucho del español del siglo XVIII, exactamente. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto sí, a mí me parece, digamos, yo trabajo la novela histórica casi como una crónica. Voy a ser pretenciosa, casi como una crónica de Indias. Bueno, pero digamos... Los adelantados, don Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, don Jiménez de Quesada. Que hay que reproducir con toda la fidelidad que se pueda la topografía lingüística, geográfica, humana, social, etcétera, ¿no? Y que cuando uno lea eso, sienta que puede estar ahí, que nada hace ruido, que nada molesta y que nadie habla como hablaría hoy, sino bastante más cerca de esos tiempos. Sí, es un trabajo muy,
muy riguroso. Yo trabajé hasta mis 2 novelas anteriores, hasta la anterior de Bastarda, con un historiador, Diego Arguindegui, que murió, y ahora trabajo con una historiadora, donde yo contrasto y confirmo que no haya ni una... Ellos estaban tomando un licor, lo que fuere, debajo de un níspero. No, pero en 1801 no había níspero. Yo no lo puedo ¿Cuál fue el arbolario que trajo? Exactamente. La conquista española, o como se quiera llamar. Exacto. ¿Sí? Esto ¿Cuál era el que habitaba aquí? Entonces, ¿había nísperos o no? Exacto. O eso hacía parte del herbolario de los 9 siglos de los moros en España, que fue el que llegó aquí. O qué se tomaba y qué no se tomaba. Y uno piensa, claro, tomaba, no, bueno, por ahí el pueblo tomaba una bebida y las clases pudientes tomaban otra bebida. Y eso a mí además eso para mí es como el aire que respiro. Nada me gusta más que tragarme esta información y estas lecturas de cómo se vivía, las comidas, los juegos, la niñez, que es algo de lo que tan poco se habla, ¿no? Sí, sí. Tampoco, ¿cómo era ser niño a fines del 18, principios del 19? ¿Con qué jugaban? ¿A qué hora se dormían? ¿Quién los cuidaba? ¿Qué se podía, digamos? Todo eso es parte de una investigación que yo voy acumulando desde mi primera novela. Entonces, bueno, tengo todo como una trama ya registrada y ya casi, ¿no? Como un palimpsesto, ¿no? Que se va acumulando, las capas se van acumulando, y que a veces yo abro cajones donde saco aquello de lo que ya hablé y que vuelve. Evidentemente, América es como Manuela, es ese continente que a mí me desvela, claro, todavía, sí, y que del que tengo ganas de hablar todavía. Sí, yo quiero ahora preguntarte, Florencia, algo que me vino a la cabeza volviendo a leer esta novela para poder conversar contigo aquí en Buenos Aires, y tuve un recuerdo muy bello de las cartas entre Anais Nin y Henry Miller. Y esas cartas o esas ideas se llamaban ser mujer para ella. Para Manuela, ¿qué era ser mujer? Y pensemos que para Anais Nin estamos hablando de una mujer en el siglo XX, ¿no? Por eso. Digamos, descubrir que era ser mujer, y pienso ella bastante, casi 100 años antes. Claro. Entonces, y está la misma pregunta. Y continuamos en la misma pregunta, no te creas. Por supuesto. En este 2023. Por supuesto. Bueno, entonces ¿cómo la hubiera abrazado a Manuela para que me explique ella qué es ser mujer también? ¿No? Creo, bueno, era supongo su eterno combate contra el status quo, ¿no? Para ella ser mujer era vivir rodeada de personas, y diría sobre todo varones, ¿no? Porque las mujeres de las que se rodeaba tal vez era Rosita Campuzano y sus esclavas. El resto de las mujeres menos, pero donde se pudiera hablar de cosas interesantes que le interesaran a ella, que tenían que ver con la independencia, su América querida, ¿no? Temas trascendentes, aunque también, por supuesto, bueno, las dificultades que había tenido en su infancia, ¿no? Los asuntos familiares. Yo creo que para ella ser mujer era estar en guardia, estar
En guardia con vestido de rosas. Exactamente. Y perfumada. Y preparada para bailar. Claro. Incluso, Sí. pero mirando al costado, a ver qué pasa allí. Uh-huh. No entregada a lo Madame Bovary, te diría, un poco posterior. Sí. No a las mieles del hedonismo. Sí, a las novelas románticas. No, claro. Al colmo de las novelas de finales del 19. No. Para ella no era una bovarista. Para ella era, por supuesto, los placeres de la carne, del cuerpo y del buen vivir. Al mismo tiempo, atenta a lo que pasaba en el mundo. Por supuesto. En el mundo y tal vez en la alcoba de al lado, en la discusión de algunos generales, en la búsqueda o el intento de no ser avasallada, ¿no? Estaba en guardia, como si hubiera estado con los guantes puestos. De entender qué pasaba en lo que aparentemente no se entendía. En Colombia mantenemos una frase muy concreta para hablar de las diferencias enormes de la política, que dice: esas son razones de Santander para Bolívar. Y esas eran precisamente las que ella entendía. Y que además se lo advierte, ¿no es cierto? Sí. Ese hombre que te va a traicionar. Y efectivamente. ¿No? Esta brillantez y esta mujer, esta intelectual. Esa intuición. Pero además intuitiva. Ella veía lo que él no veía, o que por ahí él estaba en otro, prefería, también tengo que ver esto, ¿no? Pero bueno, yo de cualquier modo creo que Bolívar quedó prendado de esta mujer, ¿no? Bolívar, un hombre muy mujeriego, un gran conquistador de señoras, un Casanova, y que en cada puerto un amor. Sin embargo, la figura de esta mujer a él lo envuelve. Sus cartas, que eran el colmo de la escritura, al final decían suyo. Sí, suyo. No, ojalá alguien me hubiera escrito una carta así. Por favor. No, y cuando es que ya no escriben cartas. No, qué lástima, lo que se pierde, ¿no? Lo que se pierde. Cuando él le pide que lo espere con esos tules, esa ropa transparente, como Cleopatra y Marco Antonio, claro. Por eso es la elección, ¿no es cierto? Y ella como le responde, ¿no? A él, ese hombre que le ha enseñado todo, que le has enseñado a sentir, a sentirse viva. Qué difícil después de eso. ¿Qué hay después de eso? La muerte. Pero bueno, vivieron esa pasión, porque yo considero que eso fue, sí, una gran pasión. Después ya hacia el final, cuando él ya está enfermo y ella lo acompaña igual, porque ella no hay nadie más leal que Manuel Azar. Nadie. Él no es tan leal como ella. No. Ella sí. Ella es leal. Que es una palabra ella sabía ante todo que la amistad es la más importante de las relaciones humanas, ¿verdad? Ella lo sabía a fondo. Totalmente. Una persona con una percepción superior de los vínculos humanos, como si hubiera nacido mucho después, digamos, una mujer muy sabia. Sí. Muy sabia. Sí. Hay unos eventos que me parecen absolutamente inquietantes y que están desapareciendo en la historia nuestra y que amorosamente, por ejemplo, yo encontré en esta casa bellísima, a la que me ha invitado la historiadora y escritora Marisa Vicentini,
Y es que encontrar que todo está puesto con primor. Qué linda palabra. Algo que está olvidándose. Sí. En nuestra América y en el planeta entero. Todo está puesto con primor, con memoria, con historia. Sí. Estoy aquí mirando enfrente una luz en una ventana, en una puerta, parisina completamente. Todo. ¿Ves? ¿Qué pasaba en eso? Cuerpo espacial que Manuela construía con Bolívar. Aún andando a caballo por el continente, porque eso me parece increíble. Sí, se Pero atravesó. se llegaba a algún lugar y estaba este primor. Totalmente. ¿Sí? Cuando estuve en Bogotá, que tuve la suerte de conocer y de recorrer la Quinta de las Afueras, que no es las Afueras, pero en ese momento era las Afueras, que es ese museo, el Museo de Bolívar, Sí. que ahí se ve un poquito la reproducción de las habitaciones, sí. y demás. Y es esto, es este cuidado, y se nota, yo no lo sé, pero lo imagino, la mano de Manuela, ¿no es cierto? Ahí puesta, cuidando hasta el último detalle. Y además pienso que en ese sitio era también donde ella vestía uniforme, ella iba vestida de uniforme. Claro, casi como la soldadera. Exactamente, Sí. exactamente. Sin embargo, ella, sin dejar de ser esa mujer deslumbrante. Y delicada. Por supuesto. Sí. Y con su voz, que me la imagino, decía que tenía una voz un poquito ronca. Dios mío, y diría de una sensualidad innata, que nada era impostado en Manuela, ella era. Y bueno, y entonces, claro, algunos amigos fieles que mantuvo ella incluso hasta el final, aunque no los veía más, sin embargo por ahí aparecían en la correspondencia, y algunos otros que quedaban perturbados por su presencia. No era fácil seguramente, ¿no? La costumbre de tener mujeres, aunque yo te diría que las mujeres de esa parte del continente, hablo de las tapadas limeñas incluso, ¿no? Cuando ella está en Lima, sí. Digamos, son mujeres aguerridas, sí. A diferencia un poco de las nuestras, sí. las del Río de la Plata, que han sido más, no voy a decir sometidas, pero acatando otras órdenes. Seguramente a mí pienso en Mariquita Sánchez de Thompson, que es una mujer bastante contestataria para su tiempo, y después, muchos años después, Encarnación Escurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas. Pero hasta ese momento las mujeres aquí cumplían otro rol. En cambio, las Manuelas, que hubo tantas, ¿no? Y que seguramente hubo muchas más historias que todavía no conocemos, que, digamos, historias más menores, de muchachas que seguramente andaban con su cara tapada y su ojo al descubierto en Lima, las tapadas limeñas. Como hoy andan las mujeres de Irán. No lo entendemos. ¿Sí? Repartiendo información, exponiendo su vida, ¿no es cierto? Bueno, yo he quedado muy impactada con la valentía y la bravura de varias de estas mujeres, ¿no? Aquí teníamos por ahí menos posibilidad, o por ahí menos intención de investigar un poco más, porque esas historias estaban a la mano, y acá estábamos más acostumbradas a lo sumo a Juana Zurduy, que es la mujer que monta a caballo y va a la guerra, pero hubo varias, ¿no es cierto? Y me parece que, seguramente esto es forzado, para mí la más importante es Manuelita Sáenz, ¿no? Diría,
de todo ese grupo de mujeres. No quiero quitarle importancia a Rosita Campuzano, también ecuatoriana, que fue la amante de José de San Martín en Lima. Digo, porque a veces se ofenden aquí los sanmartinianos, ¿sabes? ¿No? Que cómo me atrevo yo a contar. Bueno, eran hombres, y eran hombres y eran mujeres, Sí. y tenían deseo, Claro. ¿no es cierto? Y tenían vida, y eso por ahí, claro, y eso no hacía que su labor política fuera abandonada. Pero bueno, estas mujeres han expuesto su vida mucho más que los hombres de turno, ¿no? Y además, bueno, Manuela, que quería ir a combate, quería pelear, ¿no? Quería empuñar armas, y su participación en la batalla de Ayacucho. Eso es clarísimo. Por supuesto. Entonces, no, yo estoy muy agradecida, Manuela, haberme permitido conocerla. Claro. Bueno, para escribir se necesita una batalla. Y sobre todo para escribir sobre una mujer y un hombre. Como Manuela y Simón, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensan las nuevas generaciones de estos personajes? Si te han leído, o qué creerías tú, por dónde vamos. Yo confío. En unos escenarios distintos. Sí, yo confío en las nuevas generaciones, a pesar de la desolación que pareciera que, ¿no? Porque evidentemente Manuela y Simón dependían de una palabra en una carta. Sí. Pienso que yo alguna vez él dejó de escribirle, ¿no? Sí. Para castigarla, porque ella lo encontró con otra, ¿verdad? Y entonces ya, no más. Entonces no le contestaba sus cartas, y entonces él entra en una gran depresión y dice, no le vuelvo a escribir. Pero no podía cumplir. No pudo cumplir. No. Pero bueno, ahora está el TikTok. Sí, WhatsApp, el WhatsApp, las tecnologías que pareciera el que teléfono y etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay muy poca privacidad y hay muy poca carta. Sí, el gran problema de estos tiempos, y que yo soy una abanderada, yo me envuelvo en esa bandera de la intimidad. Lo único que importa es la intimidad, ¿no? Y que a veces pareciera perdida, en busca de la intimidad perdida, como diría Proust, ¿no? Sí, en busca de tiempo perdido, o por el camino de Swan, sí. O a las sombras de las muchachas en flor, aquellas que caminaban por esos letargos mismos que él escribía, ¿no? Es fundamental, bueno, si yo pudiera decir algo, pero que seguramente los jóvenes les parecería soporífero escucharme y no me darían la más mínima autoridad, pero igual yo lo voy a decir, es guardad vuestra intimidad, porque después será tarde. Muy tarde. Y qué fascinante las cuatro paredes de la casa de uno. En la privacidad de las emociones. Exactamente. Incluso del otro, ¿no? Sobre todo, y además para un trabajo propio. Si uno no se repliega y no piensa un poco en soledad y en silencio, es imposible que el ruido no te termine destruyendo, digamos. La exposición enloquecida, la oferta de cuerpos vacío de neuronas y demás a destajo, lo único que hace es generar
más insatisfacción, Ujú. ¿no? Lo único que traerá satisfacción es la intimidad, aunque sea así chiquitita, no importa. Eso es lo único que trae satisfacción. Lo otro es pura insatisfacción, que además es no entender que digamos, que nosotros, los seres, la naturaleza humana es de por sí, ¿no? Una entidad deseante. Y si está todo, digamos, como cubierto ese deseo, no hay deseo, no hay nada. Si no hay deseo, búsqueda, pregunta, incertidumbre. La certeza es la muerte. No todo resuelto y No, copy-paste, nos fuimos. no. Y se acabó. Y hablando de la inteligencia artificial. No, pues ¿cierto? el ChatGPT. Pero no, nada. no. La semana antepasada estaba viendo un testimonio de Andrés Oppenheimer, Sí. de Argentina, que le preguntó al chat GPT, por favor, que narrara cómo había sido su vida. Y entonces el chat GPT le respondió sobre una cantidad de entrevistas que le había hecho, según el chat GPT. Y aparece una con Putin. Y Andrés Oppenheimer jamás ha estado conversando con ¿No ves que es Putin. peligroso? Ahí lo tenemos. Es peligroso. Ahí lo tenemos. Pero si un compañero mío de la radio una vez Sí. le dice, ¿no?, al chat que le escriba un cuento corto sobre tal y tal, y lo lee. Y era una cosa horrenda, era casi quirúrgico. Faltaban los guantes de látex y el traje de neopreno. No había una sola emoción. No, ¿No? ninguna, una lágrima. Claro, yo quiero barro, quiero suciedad, quiero congoja, quiero intensidad. Eso no lo tiene. Eso no lo tiene. Y yo estoy totalmente en contra. Perdón, pero Muy estoy bien. en contra. Bueno, esta mujer tiene el valor de escribir y de hablar así. Estoy hablando de Manuela, de la pluma de Florencia Canale. ¿Cuántas verdades, mi señor? Estoy dispuesta a seguirla hasta el fin del mundo. Bueno, es que era Hasta el fin del mundo. muy intensa, una mujer. Y qué difícil seguir a una mujer así. En el final de Bastarda, Florencia Canali escribe que Manuela Sáenz murió el 23 de noviembre de 1856 a causa de una epidemia de difteria que afectó al puerto de Paita. Fue incinerada y arrojada a una fosa común. Increíble. Sí, es desolador. Sí. Es desolador. Después de esta historia, ¿por qué? Porque debían desaparecerla. ¿No es cierto? Había sido demasiado peligrosa. ¿No? Quemaron varios de sus papeles. Claro, las mujeres que leen y escriben son peligrosas. Claro. Se llama un libro. Exactamente. Sí, Exactamente. se llama irónicamente un libro o muy inteligentemente. Y además ella había sido la mujer que se había encargado de los papeles y de Simón Bolívar, ¿no? Sí. Digamos, del tesoro, en todo caso, el tesoro estatal se ocupaba esta mujer, que incluso cuando Bolívar muere, se lo piden y ella nunca lo entrega, ¿no? Sí. Este nivel de lealtad con la causa. Increíble. Y ni siquiera, por supuesto, con su hombre. Es que era la causa de América. La causa, exactamente. Más allá del hombre, con su causa. Entonces, claro, arrojada una... Y tuvo que pasar tanto tiempo para que se la reconociera. Es muy doloroso. Casi 2 siglos. Exacto. Casi 2 siglos, sí. Una mujer fundamental para la construcción de nuestra historia.
que además, bueno, en su exilio en la isla de Paita, ¿no? Cuando iban algunos hombres a escucharla, a que ella era el testimonio vivo de la emancipación de América. Ella casi que era la única que había quedado viva, ¿no? Ese encuentro con Garibaldi. Realmente, vergüenza debiera darles lo que hicieron con Mácula. Vergüenza. En una fosa común, ¿cómo? No, por favor. También pienso, por supuesto, otra historia. Un NN, eso tan horrible. Pienso en García Lorca, que se cumple, ¿no? También arrojado en una fosa común, ¿no? Realmente cuando esas personas, esas naturalezas como brillantes, ¿no? Y realmente iluminadas, que hay que opacar y que hay que oscurecer y que hay que invisibilizar. Qué mejor que una fosa común, ¿no? Pero bueno, evidentemente su fuerza superó toda esta intención malévola, maléfica, y aquí estamos una y otra vez para recordarla, para reivindicarla, y con ella a todas esas personas, incluso anónimas, que entregaron su vida para que nosotras estemos hoy aquí. Conversando. Claro. Florencia Canales de Argentina. Muchísimas gracias por esta tarde desde Buenos Aires con Cami. Por favor, para mí un placer recibirte aquí después de habernos encontrado en Bogotá y que esta no sea la última, ¿no? Muchas gracias. Por favor, gracias.